Migala. El punto 6 es quizá el más relevante a nuestra situación actual, si no, ¿para qué estamos haciendo el podcast? Que dice que el urfascismo surge de la frustración individual o social, lo cual explica por qué una de las características típicas de los fascismos históricos ha sido el llamamiento a las clases medias frustradas, desazonadas por alguna crisis económica o humillación política, asustadas por la presión de los grupos sociales subalternos en nuestra época, en la que nuestros antiguos proletarios se están convirtiendo en una pequeña burguesía. El fascismo encontrará su público en esta nueva mayoría. Es básicamente la carne de cañón de los populismos de derechas, ¿no? Uh-huh. Toda la gente que tenía una expectativa de vida, pero no se le cumplió, y frente a esta situación, frente a esta frustración individual y frente a esta frustración de estar viendo que el país donde crecí no es el que me prometieron, ¿qué hacemos? ¿Cómo regresamos a esa edad dorada? Eso es lo que... Espérense, ahorita terminamos los puntos, güey, vamos con ese, porque es lo que más me interesa hablar en este podcast, o sea, de que si está el caldo de cultivo para que surja un nuevo loop de fascismo, güey, pero un nuevo fascismo. El 6 y pero el 7 es el 6 son dos caras de una misma moneda, entonces creo que los podemos comentar juntos. El Ajá. 7 dice, a los que carecen de una identidad social cualquiera, o sea, estás alejado de tu tribu. El urfascismo les dice que su único privilegio es el más vulgar de todos, haber nacido en el mismo país. Es el origen del nacionalismo. Además, los únicos que pueden ofrecer una identidad a la nación son los enemigos. De esa forma, en la raíz de la psicología urfascista está la obsesión por el complot, posiblemente internacional. Los secuaces deben sentirse asediados. La manera más fácil para hacer que se asume un complot es apelar a la xenofobia. Entonces, sí, tienes dos factores que suenan mucho para nuestros tiempos actuales. O sea, primero, una crisis que se avecina y que probablemente pegue e impacte muy cabrón. Frustración social. Y esa frustración producto de las propias clases medias que están viendo cómo su calidad de vida decae y la crisis del capitalismo. Y es que, la crisis del capitalismo que fue a inicios del siglo XX, pareciera que es cíclica en la crisis del capitalismo a inicios del siglo XXI. No, claro. Y esa crisis del capitalismo que fue el caldo de cultivo para el arribo del fascismo, y si le mezclas la explicación a través de la pertenencia a la nación y el rechazo al extranjero y una posible conspiración de grupos poderosos, güey, no mames, pareciera que estamos describiendo el canal de Mickey Gamer 69, güey, o sea, es tal cual. Se acercan tiempos oscuros, santo. Sí, es que ese es el... Perdón, y ahorita lo vamos a abordar bien, porque yo tenía esa discusión con el David la semana pasada, güey, y el David toda como que me dio un rayo de esperanza cuando dijo, sí, güey, pero van a hacer otra forma, ¿no? O sea, no quiere decir que va a surgir un Mussolini versión 2, ¿no? O un Hitler versión 2, ¿no? Pero es otro tipo de fascismo, ¿no? Es una forma más aterradora, no mejor. O sea, sí otra, pero no mejor. Ahí es donde entran los matices, porque el primero nos habla acerca de una frustración social. Y sí viene una crisis económica, pero si esta crisis económica la soportamos en tribu, no hay mayor problema, porque hay apoyo mutuo, nos apoyamos entre nosotros y podemos hacer como una comunidad y eso le da propósito a nuestras vidas. Pero si no tienes tribu, si eres un güey aislado de todo, no tienes identidad, no hay nada, entonces, ¿qué identidad te queda sino el nacionalismo? ¿Y qué construye el nacionalismo sino el miedo a los que no nacieron aquí? Los Proud Boys, ahí los tienes. O sea, es que son de esas cosas que empiezan a surgir así sintomáticas alrededor del mundo y que dices, ahí están. O sea, ahí están estos morros, güey, que a pesar de que no tienen una calidad de vida terrible, o sea, se están enfrentando al desamparo del futuro, ¿no? O sea, el desamparo del futuro en el que no tienen acceso a absolutamente nada. La única identidad que tienen son gringos, están aislados, están alienados, están en internet, se organizan a través de grupos de Reddit. Y entonces esta alienación que tienen es el caldo de cultivo frente a la crisis que viene y frente a empiezan a creer en teorías de la conspiración de que hay un enemigo mayor y entonces dices, sí, a huevo, George Soros, güey, George Soros está planeando todo, güey. Entonces ahí tienes el desmadre. Y entonces de repente quieres comparar a estas nuevas juventudes de Reddit con las juventudes, con las camisas negras o las juventudes maoístas, güey. Y dices, pues ahí están.
desesperanzados, sin nada, alienados, les das un sentido de pertenencia nacional, un sentido de comunidad, y ya valió verga, güey. O sea, ese es como el rollo, ¿no? O sea, y hemos visto reflejos de eso, ¿no? O sea, para mí la toma del Capitolio es como de esas cosas que, o sea, que ves a los gringos y dices, güey, uno de tus mayores símbolos, o sea, la democracia gringa, güey, se te está dilapidando producto del arribo de De posturas unos fascistas, dementes. O sea, creo que eso lo estamos ignorando, o sea, por completo. Que realmente son. Incluso lo podemos tratar de loquitos y demás, pero creo que lo podemos identificar como unos dementes solamente porque pasó lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Y por eso lo podemos señalar con el dedo, pero obviamente que estas discusiones y esos relativismos existían también en aquella época. Si no, no estarían tan metidos. Tienen su. Incluso, ya que estaba hablando sobre mi Luchita. Mi Luchita tenía cierto sentido para el lector. Por más que vos digas, pero es un horror, estos son los delirios de un demente que se ensañó con algo que no existe, un delirio que no tiene ni pies ni cabeza. ¿Qué diferencia hay contra muchos de los libros que hoy leemos, que ni siquiera se han llegado a extremar así, que no tienen ningún tipo de aval académico, de muchos exponentes de hoy, de la derecha hoy en día, que se pasean por cual programa de televisión que se te ocurra? ¿Qué dijiste del libro negro de la izquierda de Jaque? No, yo tengo un lema que es: nadie lo nombra, ni siquiera su nombre tiene que ser puesto con iniciales, porque si no ayudamos a que se alimente las búsquedas en Google. Yo nada más me reí, Jaque. Pero Jaque. Ese tipo de cuestiones, de que casi de forma, ¿cómo se dice esto? Unánime. La academia, que teóricamente son los tipos que entienden de estas cuestiones, y no estoy hablando para recaer en una falacia de autoridad, que te va a decir la gente, eso es una falacia de autoridad. No, la falacia de autoridad es cuando una persona que es una autoridad de una cosa habla de otra cosa y la valida por ser autoridad de otra cosa. El que sabe, sabe, punto. Por lo menos tiene más criterio, no quiero decir que esto tiene que ser un despotismo. Pero hoy en día, ¿cuánto se relativizan o se pone en la misma altura de la discusión un papel serio sobre investigaciones, una publicación seria sobre un informe de ciencia, de una investigación de ciencias sociales, al lado de ese panfleto? ¿Y cuánta gente hay que lo cree? ¿Realmente? ¿Cuánta gente hay que cree ese tipo de cosas? Y esas conspiraciones. Y que después salen en televisión diciendo, jaja, sí, lo del marxismo cultural en realidad era un título marketinero. Bueno, editá tu libro y borrá todo lo que dijiste. No lo hacen, porque es conveniente, pero obviamente. No venden. Exactamente, entonces él mismo entiende que como profesional, teóricamente, lo que está haciendo, que me encantaría encontrar al tipo que le aprobó esa tesis y darle un buen golpe en la cara y decirle, ¿qué onda, men? O sea, ¿qué te tiene que sacar el título ese tipo, realmente? En metodología de investigación, uno no la rindió. Pero, en fin... ¿Cuánta relativización hay en base a esas frustraciones que hay o negar las frustraciones que provocan determinado orden social? Porque si vamos a buscarnos nos metemos de lleno a la discusión en internet, ni los liberales ni los socialdemócratas se hacen cargo de lo que tenemos como sistema. Nadie dice, a ver, de un lado, de izquierda te van a decir, es el Estado burgués que defiende la propiedad privada, es un régimen de propiedad privada, y del otro lado te van a decir, son los socialistas que agrandan el Estado y no sé qué otra falopeada más van a decir. Pero nadie se representa en el Estado que hoy tenemos. O sea, obviamente que hay gente que sí, ¿no? Pero se entiende lo que quiero decir. Dentro de las narrativas de modernistas. Entonces, caemos en un modelo de organización política que no representa a nadie, que produce un montón de frustraciones para un montón de gente y que son las que no les interesa escuchar ningún tipo de racionalidad. No quiero volver a racionalidad, ¿no? Porque obviamente que todos los discursos científicos tienen su modelo de racionalidad y de acá a 100 años me van a decir que lo que estoy diciendo es una estupidez y con razón. Pero por lo menos es lo que tenemos hoy de esa forma de organización política. Entonces, ¿a esa gente les importa realmente de las que se alimentan, por ejemplo, a los populistas de derecha? Y de izquierda también. Pero hablamos de los de derecha porque terminan siendo como los más conflictivos en este momento.
en este momento. ¿Tienen ganas de escuchar razones realmente? ¿O simplemente, tipo en el asalto del Capitolio, que había gente que te decía, no, nosotros nos conocimos por los memes y la verdad que no sé si lo vieron a eso, pero literalmente, conspiranoicos, de los de QAnon y todas esas cosas, diciendo que se conocieron en internet y pensaban que eran personajes aislados, y después en internet descubrieron que ellos no eran loquitos nada más, que había muchos loquitos por otros lados, entonces tenía cierto sentido, se festejaban entre ellos y van y toman el Capitolio. Y no es que estoy defendiendo el modelo de democracia estadounidense, pero unos changos que se organizaron en internet, no sé si tienen ganas de mediar en la discusión y decir, che, mirá, la verdad es que no tiene, porque hay un montón de moderaciones que hay en medio que hace que no nos podamos poner de acuerdo ni entenderte, porque es como tenés que sentarte, escuchar, y diga, che, ¿y cómo pensabas eso? Y no sé, la verdad que leí un montón de libros plomo que son insoportables, pero bueno, qué sé yo, más o menos me ayudaron a tener una noción un poquito menos autoritario, simplista sobre el mundo. Ni siquiera te digo que mi noción es la verdadera, única, pero lleva demasiado trabajo. Y ahí de nuevo, o sea, podemos entender que podríamos alegar, podemos discutir qué tanto de irracionalidad o de irracionalidad hay en estos grupos, ¿no? En estos sujetos que contribuyen a los movimientos fascistas, extremistas. Esos, para ellos mismos, tienen un alto grado de racionalidad. O sea, obvio, es una lata hacer una teoría de la conspiración. De verdad tienes que atar un montón de cabos y tienes que hacer todo un sistema de correspondencias y tienes que ponerle creatividad para ponerte conspiranoico. O sea, sí tienes que invertirle bastante tiempo a algo que quizás no sea cierto, espero que no. Y terminas haciéndote una propia racionalidad obtusa al final, ¿no? Pero es un ejercicio de racionalización de la realidad.